Hola, es un gusto saludarles. En esta ocasión les traigo el tema acerca de estudios de cohorte. Antes de empezar a hablar de los estudios de cohorte, vamos a ver que Argimón nos pone este esquema y nos dice de que evaluemos si existe control del factor de estudio. Si existe un control de ese factor del estudio, entonces vendríamos a tener un diseño experimental. De lo contrario, estaríamos ubicándonos en un estudio observacional. Entonces, a partir de ese punto, vamos a ver que si la formación de los grupos se realiza en función de la exposición al factor de estudio o la presencia de la enfermedad o efecto que estamos estudiando. Entonces, si es en base al factor o a la exposición al factor de estudio, estaríamos frente a un diseño de cohortes. Pero si estamos frente a la presencia de la enfermedad, presencia o ausencia, le podríamos agregar, entonces estaríamos frente a un estudio de casos y controles. En base al análisis anterior, y decidimos o vemos que estamos frente al factor de estudio, lo que vamos a analizar es el factor de exposición o el factor de estudio, vamos a ver que debemos analizar el término cohorte. El término cohorte se refiere a un grupo de sujetos que tienen una característica o un conjunto de características que vienen siendo común, que básicamente esa característica se refiere al factor de estudio. Entonces, vamos a ver que a este grupo de sujetos que tienen esta característica se les realiza un seguimiento en el transcurso del tiempo. Entonces, ese tiempo ya vamos a ver que puede ser en retrospectiva o en prospectiva. Podemos, por ejemplo, ver una generación, un grupo profesional, personas que estén expuestas a una determinada situación o una característica genética en sí o una comunidad pudiera ser. En medicina tenemos una población que se ha venido estudiando por años, que es la población de Framingham en Estados Unidos. Entonces, incluso en base a esa cohorte se han hecho varios estudios de factores de riesgo y, por ejemplo, se tienen los factores de riesgo cardiovascular, que se conocen como también Framingham, y es en base a esa comunidad. Entonces, el diseño vendría a ser de los estudios de cohorte en base a lo que acabamos de hablar. Nosotros queremos ver el inicio, es decir, nosotros planteamos el estudio, vemos el inicio de la exposición a ese factor y luego lo vemos en futuro, aunque como decíamos anteriormente, se puede hacer en retrospectiva. Pero vemos el futuro. ¿Quién presentó, en el caso de las áreas de la salud, quién presentó enfermedad y quién no? O podría ser una variable en específico, por ejemplo, los niños que estuvieron expuestos a temprana edad a las pantallas, posteriormente vemos su rendimiento escolar en un futuro cuando ya ellos estén en edad escolar. Entonces, pudiéramos seguir una cohorte de niños, pudiera ser los que nacieron en el 2020, por ejemplo. Entonces lo seguimos por 10 años y evaluamos su rendimiento escolar y su exposición a la pantalla. Entonces, en base a eso, vamos a ver que la finalidad del estudio, pues acá, tiene que ser meramente analítica, en el que vamos a comparar dos grupos. La manipulación de las variables, pues no estamos en sí nosotros diciendo deliberadamente quién va a ser expuesto y quién no, sino que eso lo hace o lo ha realizado el sujeto de estudio. Entonces sería observacional y la secuencia temporal vendría a ser longitudinal, pero según la cronología de los hechos, esta secuencia
Pudiera ser en retrospectiva, prospectiva o también puede ser ambiefectiva. Entonces, al momento hemos visto que en los estudios de cohorte vamos a comparar dos cohortes o dos grupos. ¿Ya? Vamos a ver que se van a comparar en base al factor de estudio o al factor de exposición. Y el objetivo va a ser evaluar una posible relación causa-efecto. Entonces, los objetivos específicos de ese estudio y así también en general debe de estar orientado a eso, en buscar una relación causa-efecto. Y igualmente, el tema y el enunciado o la pregunta de investigación debe de estar planteada en ese sentido. Entonces, lo que queremos ver es esa evolución en el tiempo. Ahora bien, se pudiera utilizar un diseño descriptivo longitudinal. Sin embargo, la diferencia sería en que no vamos a hacer un análisis de tipo inferencial. Podemos ver las cohortes, podemos ver los datos a nivel descriptivo nada más sin buscar una relación causa-efecto. Dentro de los estudios de cohorte tenemos una clasificación y como les mencionaba, podemos tener estudios de cohorte en retrospectiva, pero también podemos tener estudios prospectivos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, los estudios retrospectivos, la exposición al factor o la variable exposición se dio en el pasado. Vamos a tener un grupo en el que está presente esa variable exposición y un grupo en el que está ausente. Entonces aquí ustedes los ven representados por un puntito negro y uno blanco, digámoslo así. Y luego el investigador plantea el estudio, pero la exposición ya se dio o la variable exposición ya está presente en esas cohortes. Luego de que el investigador inicia el estudio, entonces va a ir observando en esas cohortes si se presenta la variable respuesta o podríamos llamarla también la enfermedad, en el caso de la medicina. Entonces, vemos la exposición en el pasado, si estuvo o no expuesto, y vemos en el futuro la variable respuesta o enfermedad. En todo caso, acá podríamos decir que el sujeto, por ejemplo, era un fumador y queremos evaluar de aquí a 10 años si presenta cáncer de pulmón. Entonces, nosotros a partir de este momento en que estamos tomando el tiempo de esos 10 años y evaluando si él presenta signos y síntomas y al final hacemos el diagnóstico de la enfermedad, entonces ahí, por eso es que se conocen como estudios de cohorte prospectivo. En el caso de los estudios de cohorte retrospectivo, vamos a ver que tanto la exposición a esa variable ya se dio o pues estuvo ausente. Y al final tenemos que también la enfermedad o la variable respuesta ya se dieron. Y nosotros estamos acá en el presente tratando de investigar esas dos variables, la variable exposición y la variable respuesta. Entonces ahí tendríamos un estudio de cohorte retrospectivo. Comparaciones bien importantes en los estudios de cohorte, también en los estudios de casos y controles. El asunto es determinar la procedencia del grupo de comparación, es decir, nosotros podemos identificar fácilmente al grupo con la variable exposición. La complejidad está en identificar al grupo
que no tiene esa variable de exposición. Entonces eso es lo que a veces cuesta un poco. Y vamos a ver que ese grupo de comparación puede provenir de manera interna o de manera externa. En el caso de la cohorte interna se refiere a que tenemos toda la cohorte, es decir, todo el grupo. Un grupo profesional, por ejemplo, o un criterio geográfico. Todos los habitantes de San Salvador, por ejemplo. Entonces, a partir de esa población general o ese grupo o cohorte general se van a dividir en dos o más cohortes internas. Podemos tener dos cohortes, ¿verdad? Que sería el grupo de comparación, o podemos comparar más de dos grupos. Y eso se hace, pues, la cohorte interna se puede sacar en base al grado de exposición, por ejemplo. Pudiera ser que algunos estuvieron más expuestos a la variable y otros no. Y la cohorte externa, acá no tenemos o no existe una cohorte general que está bien definida. Entonces, tenemos que la variable, o más bien la cohorte expuesta, se ha definido por su alta frecuencia a la exposición. Entonces, vamos a utilizar una cohorte de comparación expuesta, es decir, que no esté dentro de esa cohorte que tiene la variable exposición y que sea una cohorte totalmente distinta. ¿Ya? Entonces, son seguidos de manera simultánea y esa cohorte no expuesta, ¿verdad? O que es externa, es seguida de manera simultánea a la cohorte expuesta. Bien, en los estudios de cohorte es importante ver las estimaciones o los cálculos estadísticos que podemos realizar. Y vamos a ver que se puede realizar o aplicar pruebas de incidencia. Acá tenemos que la más utilizada es la incidencia acumulada. También podemos calcular el riesgo relativo o también conocido como razón de la incidencia. También podemos tener la fracción o proporción atribuible o proporción de casos, para más fácil uso ese término. Y también tenemos la diferencia de incidencias, es decir, cuál es la diferencia de la incidencia entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Entonces, les he dejado ahí un poco las fórmulas para poder hacer el cálculo de estas pruebas estadísticas. Y vemos que cada una pues tiene su manera de aplicación y nos brinda diferente información que puede ser de utilidad para un estudio de cohorte. Importante mencionar que en los estudios de cohorte, para poder hacer estas estimaciones, vamos a tener que se pueden realizar tablas de 2×2, así se le llama, ¿verdad? Entonces, estas son en base a la variable exposición y en base a la variable respuesta o variable efecto o enfermedad. Entonces, a partir de eso podemos hacer una tabla de 2×2. Vamos a ver que la exposición puede estar presente o ausente. Asimismo, la variable respuesta o efecto puede estar presente o puede estar ausente. A partir de esto es que se salen 4 grupos. Los que estuvieron los que tuvieron la exposición presente y el efecto presente. Los que estuvieron expuestos, pero el efecto está ausente, sería el grupo B. Y también tenemos los que los que no estuvieron expuestos, perdón, pero tienen el efecto presente. Esto vendría a equivaler a yo no fumé, pero sí tengo cáncer de pulmón. Así de dramático. Y tenemos un cuarto grupo, que vendría a ser el D,
que está ausente esa exposición y también está ausente el efecto o variable de respuesta. Argimón nos menciona de que hay algunas cuestiones importantes que tomar en cuenta. Entre estas está de que para poder identificar los expuestos y los no expuestos, podemos pasar un instrumento que puede ser sencillo, pero que también nos ayude a identificar esa exposición a la variable que estamos estudiando. También es importante de que esos grupos puedan ser comparables, es decir, que tengan la cantidad mayor de características similares. Y lo otro es que tengamos un número suficiente. Acá podemos apoyarnos con el cálculo de muestra, y esto pues nos ayudaría a que esa predicción que queremos hacer o ese desenlace que queremos observar pues tenga validez ese dato o que tenga potencia estadística, hablando en sí con términos estadísticos. Y lo otro importante que debemos de tomar en cuenta es que es más fácil o asegurar una comparabilidad cuando trabajamos con una cohorte interna, es decir, aquellos no expuestos que salgan de la cohorte general. De las cohortes a partir de una población general, como ya habíamos mencionado, una cohorte general, ¿verdad? Es muy similar a esto, podemos tener una población en sí en general y de ahí sacar los expuestos y no expuestos. Puede ser de un área geográfica en específico. También podemos tener grupos especiales en los que es frecuente la exposición y en otros casos podemos tener a otros grupos que faciliten el seguimiento. Eso es bien importante en este tipo de estudios que son longitudinales porque en ocasiones podemos tener pérdidas en el seguimiento y si es muy grande el número de pérdidas o no respuestas que pudiera incluirse dentro de ese término, nos puede introducir sesgo al estudio. También lo podemos hacer a partir de la identificación de una cohorte no expuesta. Esto es un poco más complicadito, pero se puede realizar. Y también podemos tener una cohorte fija o cohorte dinámica. La cohorte fija dice de que se incluyen aquellos que cumplen criterios bien definidos de inclusión en nuestro estudio, es decir, que cuando lo realizamos pusimos criterios de inclusión bien definidos. Y la cohorte dinámica vendría a ser lo contrario, que a medida que se progresa en el estudio, ahí vamos decidiendo si incluimos o no a los participantes o los posibles candidatos que tuviéramos para participar en el estudio. Que también hay que considerar a la hora de hacer este tipo de estudios de cohorte y es la medición de la exposición. Puede ser que tengamos dentro de este grupo de expuestos un grupo que tenga mayor exposición a ese factor de estudio y otro grupo pues que tenga menor exposición. Entonces pudiéramos clasificar incluso subgrupos. La medición del enlace debe ser lo más objetiva posible. Entonces, si no hay una forma objetiva de medirlo, nosotros debemos de recurrir a definiciones. Por eso es bien importante lo que es el marco teórico para que podamos hacer las mediciones lo más objetivas posibles. El seguimiento en los estudios longitudinales es el desafío más grande. Entonces debemos de
aplicar estrategias para poder reducir las pérdidas de seguimiento. Algo importante que tomar en cuenta es que debe de ser el mismo seguimiento para todos los grupos, es decir, si yo los estoy evaluando cada semana, tanto a la cohorte expuesta como a la cohorte no expuesta, lo debo hacer así. También es posible aplicar técnicas de enmascaramiento, que estas se escuchan más en los ensayos clínicos, pero también podemos hacerlo acá en los estudios de cohorte. Y es importante recordar el tiempo. El tiempo no se toma de forma deliberada, sino que debe de ser el tiempo adecuado en el cual podamos detectar la variable respuesta. Y ya les mencionaba sobre las técnicas para reducir seguimientos, para reducir abandonos, perdón, dentro de lo que es este seguimiento. Una puede ser que tengamos los números de teléfono para no perder el contacto con esta persona, tengamos direcciones, la frecuencia en las citas, entre más lejos las dejemos, más fácil podríamos perder a ese participante. Y por eso es importante contar con el contacto de cada uno de los participantes. Tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas, pues vamos a ver que nos ayudan a calcular tasas de incidencia, tanto en las cohortes expuestas como no expuestas. También nos ayuda a tener una adecuada secuencia temporal, es decir, a llevarle ese seguimiento al factor de estudio hasta la aparición del desenlace. Lo otro importante es que los estudios prospectivos en general nos ayudan a minimizar errores en cuanto a la medición de la exposición, a diferencia de los estudios retrospectivos, que a veces no tenemos información o no conocemos qué tanta fue la exposición al factor. Desventajas, pues no son eficientes para estudio de enfermedades poco frecuentes, esto porque en medicina tendríamos que seguirlos por mucho tiempo, o para aquellas variables que pues requieran de mucho tiempo para poder ver ese desenlace o detectarla, o que aparezca más bien. Vamos a ver también que si son de más larga, si llevan esa temporalidad, o son ser longitudinales en sí, requieren un poquito más de costos económicos, y también requieren de un número más elevado de participantes, más que todo por las pérdidas de seguimiento que pudiéramos tener. Estudios de cohorte, o también conocidos como estudios de cohorte histórica, básicamente es lo que veníamos mencionando. Acá tenemos un grupo de sujetos que se identifican por sus características en el pasado. Se puede reconstruir toda su experiencia hasta lo que es la variable de respuesta, o podría ser enfermedad. Y vamos a ver, podemos analizar cuánto tiempo tardó en presentarse la variable respuesta, eh, y hasta el momento actual, ¿verdad? Y podemos, es decir, que tenemos que realizar un seguimiento retrospectivo, es decir, de adelante hacia atrás, de lo que fue la presentación tanto de la exposición o la variable exposición, hasta lo que es el desenlace o variable de respuesta. Entonces, nosotros estamos en el punto en que ya se dieron ambas, como decíamos anteriormente, ya se dieron ambas variables, es decir, tanto la variable de exposición como la variable de respuesta. Retrospectivos de cohortes con los prospectivos, vamos a ver que presentan
algunas ventajas también y algunas desventajas. Los estudios retrospectivos pueden presentar un menor costo en comparación con los estudios prospectivos. También el tiempo en el que se realiza la investigación es mucho más corto. ¿Vean? Entonces, eso pues significa una ventaja en tiempo bastante significativa. Y también podemos comparar estos estudios retrospectivos de cohorte con los estudios de casos y controles, porque como vamos a ver más adelante, los estudios de casos y controles, la metodología viene siendo muy similar a lo que es un estudio de cohorte retrospectiva, pero tienen sus diferencias. ¿Verdad? Por eso es que existen los dos diseños, si no, pues no existiera el diseño de casos y controles. Entonces, acá, comparado con estos, vamos a ver que comparten la ventaja de que también no necesitan un largo periodo de tiempo para identificar la variable respuesta y también se puede seleccionar los sujetos en base a su exposición. Claro que siempre necesitamos una, un grupo el cual no ha sido expuesto a esa variable. Entonces, vamos a ver que en los estudios de cohorte retrospectivas nos pueden ayudar a aquellas variables o enfermedades que son poco frecuentes o que es bastante difícil detectarlas y por lo tanto, pues estos estudios son ideales para poder detectar esas variables. Una breve presentación con respecto al tema de estudios de cohorte. Claro que podemos ampliar un poco más con lo que es la bibliografía. Yo les dejo una de las posibles bibliografías y la que utilice para realizar este tema, pero también pueden buscar otra bibliografía para poder ampliar algunos conceptos acerca de los estudios de cohorte. Muchas gracias por su atención.